Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Empezamos una oración. Padre nuestro que está en los cielos, vengo delante de ti a pedirte, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiando esta palabra, que toque los corazones, Padre, que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, o donde estén puedan abrir sus Biblias en Ezequiel 37. Vamos a leer un pasaje bien conocido, pero tiene una enseñanza bien bonita. Ezequiel 37 dice la palabra de Dios: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púseme en medio del campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré en tierra a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Qué interesante pasaje, que Dios hace un gran milagro en esta historia, en esta visión, en esta experiencia que tuvo el profeta Ezequiel en el campo, en el valle de los huesos. Y me llama la atención el primer capítulo, el primer versículo, que dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púseme en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Otra versión dice un valle que estaba lleno de huesos. Podemos ver cómo dice que el espíritu de Jehová fue sobre Ezequiel y lo llevó al valle del campo de los huesos, al valle donde estaban los huesos. Y muchas veces cuando uno pasa una lucha o va al valle, muchas veces uno no quiere estar en el valle, uno quiere estar en la montaña de Dios, uno quiere estar en la bendición. ¿Por qué? Porque sabemos que el valle a veces es como de lucha, es como ataque de enemigo. Ahí Dios está haciendo algo, ahí Dios está preparando. Es difícil estar en el valle. Y en el valle muchas veces nosotros nos quejamos, y a veces maldecimos nuestro valle, pero cuando estamos en la montaña, la bendecimos y estamos contentos que Dios nos tiene ahí. Y es algo precioso que Dios nos tenga en la montaña. Y a veces cuando estamos en el valle, sentimos que el enemigo nos está atacando y que nos ha llevado ahí. Pero podemos ver que aquí dice que la mano de Jehová estaba sobre él. Y la mano de Jehová fue el que lo llevó al valle de los huesos. Si uno en Lucas 4, 1 y 5, cuando uno lee Lucas, se va a dar cuenta que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y después dice que cuando el diablo lo comenzó a tentar, el diablo lo llevó al monte y le mostró todas las cosas que le quería dar si se postraba y lo adoraba. Y es interesante porque Jesús había sido bautizado, había oído la voz del Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús.
Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo llevó a esa lucha que él pasó por 40 días y 40 noches, y el enemigo, el diablo, lo tentó en el monte. Y es interesante cómo muchas veces esto nos muestra que Dios nos lleva al valle muchas veces. Y a veces no entendemos por qué Dios nos ha traído al valle, pero Dios nos tiene ahí con un propósito. Dios nos tiene ahí porque Él quiere bendecir, Él quiere glorificar su nombre usándonos a nosotros. Muchas veces uno puede cuestionar por qué estoy en el valle si yo soy llamado, soy ungido, soy hijo de Dios. Yo tengo que estar en la montaña de Dios. No, por eso Dios lo tiene a uno en el valle, porque uno es llamado, porque uno es ungido, para que uno pueda ser de bendición para la gente que está alrededor de uno, para que uno sea de bendición para esas personas que a veces están en el valle, para lo que está pasando ahí en el valle. Dios quiere usarnos para bendición, y eso es precioso. También en el valle podemos a veces dudar, pero podemos ver cómo en Primera de Reyes 20 hubo una guerra entre Siria y Israel. Y dice que pelearon en los montes y Israel ganó la batalla. ¿Qué dijeron los sirios? En Primera de Reyes 20, versículo 23, dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Es interesante porque ellos dijeron: el Dios de Israel es Dios de los montes, por eso ellos ganaron esta batalla. Pero hay que llevar la batalla al valle y ver si su Dios es Dios de los valles. ¿Por qué? Porque su Dios es Dios de los montes y no de los valles. Pero en el versículo 28 dice Dios: llegándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, hablóle diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho que Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta grande multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y esto es interesante porque Dios es Dios de las montañas, es Dios de los valles. Él es el Dios del universo, Él es el Dios de la tierra, Él es el creador, fundador de la tierra, Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Nuestro Dios es creador de todo, Él es Dios de todo. Nuestro Dios es real, es vivo, Él nos formó. Y por eso en Isaías 44, Él los exhorta y les dice a Israel y de las naciones alrededor: ustedes están formando dioses, ustedes mismos están haciendo dioses, y después que ustedes lo forman, le dicen: oh, tú eres nuestro Dios, pero ustedes son los que han formado a esos dioses. ¿Cómo esos dioses pueden ser sus dioses si ustedes son el creador de esas estatuas, de esas imágenes? Y por eso nuestro Dios es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos formó a nosotros, Él nos creó con sus manos poderosas, Él nos formó en el vientre de nuestras madres, Él nos escogió, Él nos vio. Y como les dice, sus dioses tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, no tienen corazón. Pero nuestro Dios escucha nuestras oraciones, Él nos contesta, Él tiene corazón, Él quiere estar a la par de nosotros, Él quiere tener una relación personal con nosotros, que nosotros le busquemos. Y eso es precioso, eso es gloria y honra a Dios solamente. Y podemos ver cómo en este versículo de Ezequiel 37, los huesos secos es tipo de la nación Israel. Que Israel se siente seco, se siente muerto, se siente que todo está imposible. Pero Dios le está dando esta enseñanza, esta visión, esta experiencia al profeta Ezequiel para que él pueda profetizarle a Israel y decirle: así como estos huesos secos, Dios los levanta, yo los voy a levantar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel había sido llevado cautivo. Y ellos se sentían que ya no iban a regresar, se sentían muertos. Y como sabemos que a través del profeta Jeremías, Dios había profetizado que iban a irse cautiverio por 70 años. Y Dios los entregó en las manos de sus enemigos, que se los llevaran cautivos por el pecado que ellos habían cometido contra Jehová, Dios de Israel. Contra Jehová. Y Dios le dice: yo los voy a restaurar. Y por una razón. Y eso es lo que me llama la atención en Isaías 48. Isaías 48 dice en el versículo 10, dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí, lo haré.
para que no sea amancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro. Es interesante porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él les dice a Israel, sí, yo me enojé contra ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes pecaron y los entregué en las manos de sus enemigos. Pero los voy a traer de regreso, los voy a restaurar. ¿Y los voy a restaurar? Sí, por el pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pero también por amor de mi nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Lo dice en Isaías 52, versículo 6. Dice, por tanto, en el versículo 5, ahora que a mí dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él les dice, mi nombre ha sido blasfemado, pero yo los voy a restaurar. Y como dice en Isaías 48:11, por amor de mi nombre, para que mi nombre no sea amancillado y mi honra no la doy a nadie. ¿Por qué? Porque si Dios completamente hubiera destruido a Israel de las naciones, le hubieran dado gloria a sus dioses. Ellos hubieran dicho, nuestros dioses entregaron a Israel en nuestras manos, pero no había sido sus dioses, sino que Israel estaba castigando a su pueblo, estaba corrigiendo a su pueblo, y por eso lo entregó en manos de sus enemigos. Pero él les dijo, los voy a restaurar, los voy a reunir, los voy a traer de regreso, para que las naciones sepan que yo soy Jehová, el Dios verdadero, para que ellos sepan que hay Dios en Israel, que el Dios de Israel es verdadero. Sí, los entregué, pero los voy a traer de regreso. Y si uno mira en la historia, en la Biblia, y a veces aún en la historia, que muchos imperios que cayeron nunca más se restauraron, pero Dios iba a restaurar a Israel, y Él los trajo de regreso, y eso es precioso, porque Dios solamente permite esto, solamente Dios, Él hace todo para glorificar su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo lo que pasa en nuestra vida, en la montaña, en el valle, donde quiera que nosotros estemos, en el desierto, en la tormenta, todo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero muchas veces nos podemos cuestionar por qué estamos en el valle, pero también nos tenemos que preguntar, ¿cómo Dios puede llevarnos a nosotros a la montaña si nosotros no podemos confiar en Dios en el valle? Porque en el valle es donde todo determina cómo Dios nos va a usar, cómo Dios nos va a levantar, dónde Dios nos va a llevar a la próxima etapa de nuestra vida, de nuestra jornada en la vida espiritual. Para que Dios nos lleve a la montaña, nosotros tenemos que confiar en Dios cuando estemos en el valle. Y eso es precioso. Ahora el versículo 2 dice, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Podemos ver que los huesos estaban alrededor, estaban esparcidos, eran un montón, dice, y estaban regados, pero dice que estaban secos, estaban bien secos. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque la Biblia en Números 19:11 dice que no toquéis a un muerto, que cuando tocaban a un muerto eran inmundos por 7 días. Y podemos ver que los huesos secos, por supuesto, es una persona de huesos, es una persona muerta, pero no tenían carne, no tenían nada, ya serían secados, estaban secos los huesos. Podemos ver cómo también en Israel o en la Biblia, cómo cuando habla de entierro, cuando enterraban a las personas, a los reyes, a cualquier persona, era como una bendición. Pero la gente que no era enterrada, que no había sepultura para ellos, era como un juicio, era como una maldición. Y lo podemos ver como en Jeremías 8, versículo 1 y 2, dice que como que los huesos sacados es un juicio de Dios. Y en Segunda de Reyes 23, 14 al 18, podemos ver cuando el rey Josías va a los sepulcros, escarba los sepulcros y saca los huesos y los quema. Y ese era un juicio de Dios, pero dice que después llegó a un sepulcro. Pero ahí era donde estaba el varón de Dios que había dado esa profecía que Josías iba a hacer eso en ese tiempo. Y él dijo, no lo toquéis, dejadlo ahí. ¿Por qué? Porque no era un juicio para el varón de Dios, sino que era juicio para los pecadores, para los que habían pecado, los huesos que estaban afuera.
Y esta enseñanza nos puede enseñar en el valle de los huesos secos, que estos huesos secos era en el campo donde estaba Ezequiel, era algo profano, se puede decir, era algo inmundo, era una vergüenza para Israel. Era como que si era unos soldados, un militar que había ido a guerra y perdió esa guerra. Y murieron y ahí los dejaron, se pudrieron y ahí estaban sus huesos secos y nadie los quiso enterrar, nadie quiso hacer nada. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para Israel, era un juicio de Dios, era algo profano, era algo inmundo. Pero ahí estaba el profeta Ezequiel. Esto nos enseña que muchas veces Dios nos puede llevar a lugares que no entendemos por qué Dios nos tiene ahí, por qué razón Dios nos tiene ahí y no entendemos por qué. Igual que cuando Pedro tuvo esa visión de los animales y comió un animal o agarró un animal que no era limpio y él no entendía, pero para Dios todo hay un propósito, nosotros no lo entendemos, pero si Dios nos ha llevado ahí es con un propósito porque Dios quiere glorificar su nombre. Y podemos ver cómo los huesos secos nos muestra que no había esperanza. ¿Qué esperanza va a haber en un valle de huesos secos? No hay esperanza. Pero solamente Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía ese milagro grande que iba a hacer de lo imposible. Para nosotros se mira imposible. Y podemos ver cómo en 2 de Reyes 13:21 dice que enterraron a un hombre que había muerto y tocó los huesos de Eliseos y el hombre revivió. Es que Dios puede hacer milagros donde uno menos se lo espera. Cuando uno piensa que no hay esperanza, que es imposible, que se mira negativo, se mira muerta la situación, Dios ahí puede hacer un milagro, ahí puede levantar Dios, ahí Dios puede cambiar las situaciones. Y por eso nosotros no podemos juzgar a alguien, no podemos criticar si miramos a una persona espiritualmente muerta, sino que en vez tenemos que profetizar y declarar vida sobre esa persona. Ahora, otra cosa que me enseña es el versículo 7 que dice: profeticé pues como me fue mandado. Hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se allegaron cada hueso a su hueso. Ahora, esto está interesante, ¿por qué? Porque esto me enseña que Dios es un Dios de orden. Los huesos estaban desordenados, no sé, a lo mejor la mano estaba en un lugar, el pie estaba en otro lugar, la calavera, la cabeza estaba en otro lugar, pero Dios lo ordenó. Dice que cuando Él comenzó a profetizar y Él comenzó a hablar, algo pasó. Dice que hubo un ruido, hubo un temblor, y eso nos enseña que cuando uno habla, algo tiene que pasar. Por eso uno tiene que declarar, y a veces uno no va a ver la respuesta de inmediato, pero tiene que declarar todos los días, tiene que profetizar todos los días, tiene que hablar vida todos los días. Y muchas veces esto también nos enseña que uno puede estar llevando una vida desordenada, pero Dios quiere traer orden a nuestra vida. Dios quiere ordenar nuestra vida. Y eso es precioso porque dice que Él profetizó. Y cuando Él profetizó, hubo un ruido, hubo un temblor, y los huesos se llegaron a cada hueso. Dice, y se juntaron. Y dice que Él miró cómo los nervios subieron sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió, mas no había espíritu en ellos. Pero Él vio este milagro pasar, cómo todo se juntó, cómo hubo un orden. Y después que ya estaban todos ordenados, parados, tenían piel, tenían carne. Dice que ahora Dios le dice: profetiza el espíritu en ellos. Y dice que el profeta profetizó, y de los 4 vientos dice que vino espíritu y entró en ellos, y estaban vivos, y llegaron a tener vida. Y eso es precioso, porque solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede traer vida a una situación que se mira muerta. Muchas veces podemos decir: es que ya no hay esperanza para nuestros familiares. Están muertos espiritualmente, muertos, lo miro imposible. Están en contra de Dios. Y podemos pensar tantas cosas, pero para Dios hay esperanza. Para Dios hay esperanza. Y en vez de decirle a la gente: oh, tú eres inmundo, tú eres hijo del diablo. No, uno tiene que declarar, profetizar vida. Siervo de Dios, hijo de Dios.
a sus hijos. Aunque usted mire que a lo mejor ellos no estén bien con Dios, uno tiene que declarar sobre sus hijos, sobre sus familiares, sobre las vidas alrededor. Dice que Ezequiel estaba en un campo lleno de muerte, estaban muertos, había muerte alrededor de él, pero él profetizó, él habló y llegaron a tener vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces estamos en lugares donde lo que miramos alrededor está muerto, pero Dios nos tiene ahí para que nosotros seamos esperanza para esas cosas, para esas personas, esperanza y luz y traer vida en esa situación. No entendemos por qué Dios nos tiene a lo mejor en un valle, pero Dios ahí nos tiene para que seamos de esperanza a las personas. Y no tenemos que criticar, sino que tenemos que profetizar, tenemos que declarar vida. Me recuerdo oír un testimonio de un joven que iba antes a la iglesia. Y creo que siempre que iba a la iglesia, él iba tomado o drogado, no me recuerdo. Pero el pastor nunca lo criticó, al contrario, el pastor siempre le decía: bienvenido, siervo de Dios, declarando sobre él, siervo de Dios todo el día. Y él decía: ¿cómo yo soy siervo de Dios si estoy tomado, si estoy así, si mi vida está mal? Se preguntaba este joven. Pero un día Dios cambió su vida y llegó a ser un siervo de Dios, llevando el evangelio. Y eso es precioso, porque eso nos muestra que nosotros con nuestras palabras tenemos que traer vida, esperanza a las personas y no hundir, matar, destruir a las personas, porque con nuestras propias palabras uno puede traer vida o puede traer muerte. Y Dios nos ha escogido para traer vida. Dios quiere que nosotros seamos como el profeta, declarar vida, profetizar vida sobre las personas, sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Y aunque uno se sienta que todo está negativo, Dios hace lo imposible ahí. Dios hace lo imposible. Y muchas veces Dios nos lleva al valle para que aprendamos, para que confiemos en Dios. Y todo depende ahí en el valle, en la forma que Él nos va a usar en el futuro. ¿Queremos estar en la montaña de Dios? Sí, es cierto. Pero también todo depende cómo uno actúa en el valle. Cómo uno, cómo uno actúa, cómo uno se porta, si uno declara vida o qué hace en ese momento. Pero Dios quiere que tú seas vida y luz y esperanza cuando estés en el valle, cuando Dios te tenga en el valle para esas personas. Y eso es precioso porque Dios tiene un propósito. Dios lo permite todo con un propósito. Y Dios quiere usarte donde quieras que tú estás. Sientes que es un valle de cosas muertas, que no hay esperanza, pues Dios va a traer vida a las personas alrededor de ti, pero te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti. Tú tienes que declarar con tu boca la vida, la esperanza. Y quiero que puedan aprender 4 puntos de esta predicación. La primera, que Dios está contigo. No importa si estás en el valle, ¿dónde estás? Dios está contigo. Dice que la mano de Jehová era sobre Ezequiel. La mano de Jehová era sobre Ezequiel. Jesús estaba en el desierto, pero el Espíritu Santo estaba con él. Daniel estaba en el foso de los leones, pero ahí estaba el ángel de Dios. Los 3 hebreos estaban en el horno de fuego, pero ahí estaba Dios con ellos. José estaba en la cárcel, pero ahí estaba Dios con él, la gracia de Dios con él. Donde quieras que tú estés, Dios está contigo. El segundo punto, Dios levanta donde no hay esperanza. A veces uno dice, no hay esperanza, todo se mira muerto, pero Dios puede levantar, Dios puede traer vida, Dios puede glorificar su nombre donde no hay esperanza. Aunque se mire imposible, aunque se mire muerta la situación, hay esperanza para Dios. La última palabra la tiene Dios. El tercer punto, Dios quiere arreglar tu desorden. Si hay un desorden en tu vida, Dios quiere arreglar tu desorden y solamente Dios lo puede permitir. Y el cuarto, Dios quiere darte vida. Te sientes muerto espiritualmente, igual como Israel, que dice, aquí dicen en el versículo 11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos talados. ¿Se siente uno muerto espiritualmente? Pues Dios le trae vida. Dios puede traer vida, Dios te puede levantar donde tú estás, cualquier situación que tú estás pasando. Dios quiere glorificar su nombre y quiere levantarte, así como Él hizo en Ezequiel 37 con los huesos secos, para ejemplo de la nación Israel que se sentía seco, muertos, que no había esperanza, que habían perecido, pero Dios
hizo un milagro precioso y Dios levantó a Israel con victoria. Y que la gloria y la honra sea para Dios. Que Dios los bendiga.